Hola a todos. Ahora que estoy un poco más suelta con el manejo de la tecnología, voy a aprovechar mientras preparamos la presentación del PowerPoint para correrme un poco del libreto de la clase y contarles que, bueno, estamos haciendo grandes esfuerzos para adecuarnos a la virtualidad. No sé cómo sale, bueno, espero que sepan disculpar los errores, pero también queríamos decirles que este esfuerzo tiene como objetivo mantener el contacto, no romper los lazos con nuestros alumnos, aunque nuestros alumnos y nuestras alumnas, aunque bueno, sabemos que la virtualidad vuelve más dificultoso el vínculo, eh, pero igualmente la idea es hacer un esfuerzo para contener toda la gama de situaciones posibles que se deben presentar del otro lado de la pantalla, digamos. Y en este sentido también queríamos plantearles que no estamos haciendo este esfuerzo para sostener una situación o una ficción de normalidad inexistente. La situación es absolutamente excepcional y entendemos que entre los alumnos de Historia 1 debe haber situaciones muy distintas, debe haber desde gente que puede aprovechar la cuarentena para dedicarse un poco más a leer hasta gente en cuyos hogares se cortaron los ingresos y le está pasando mal, y en el medio familias en las que a lo mejor hay solamente una computadora y están todos bueno, esperando que les toque el turno para poder conectarse o ver las clases. Bueno, y como les decía, la idea de sostener la virtualidad, aunque con las condiciones de precariedad en las que nos movemos, que en parte también tienen que ver con que no estábamos preparados para esto y que además, bueno, las plataformas colapsan porque si de golpe todas las materias de todas las carreras de toda la Universidad Nacional de Rosario se, digamos, vehiculizan a través de sistemas virtuales, obviamente en algún momento cae la conexión. Pero les decíamos que este esfuerzo tiene el sentido de tratar de que esa amplia gama de situaciones que debe haber del otro lado de la pantalla encuentren algún cauce para sobrellevar de la mejor manera posible esta difícil cuarentena. Así que bueno, eh, les voy a pedir que cualquier cosa que necesiten se conecten con la cátedra. Si en los horarios de consulta la posibilidad de que estén compartiendo el canal de comunicación con otros alumnos los inhibe, escríbanos a nuestros correos particulares que vamos a estar siempre dispuestos a contestar las preguntas y bueno, tratar de resolver las inquietudes que puedan tener. Bueno, la de hoy va a ser una clase larga, miren, me voy a tomar el tiempo. No logré hacerla más corta, les pido disculpas, pero como les decía la otra vez, cuando se cansan, cortan el video, lo pausan, se van a preparar el mate y vuelven. Hoy vamos a trabajar una caracterización de Europa durante el siglo XV, a fines del siglo XV, en realidad un poco más que eso. La idea, como les decía la clase anterior, es caracterizar a las dos sociedades que se ponen en contacto a partir de la conquista de América. En esta clase vamos a trabajar 4 cuestiones: el feudalismo, las características del feudalismo, el debilitamiento de las estructuras feudales, la Europa durante el siglo XV, cuáles son los rasgos tanto heredados del feudalismo como aquellos que suponen alguna forma de ruptura con la herencia feudal, y después vamos a tratar de focalizarnos en los reinos ibéricos y Castilla. A veces ustedes van a ver que me equivoco y digo España. En realidad España como tal, comunidad político-institucional, surge en el siglo XVIII. Hasta ese momento lo que tenemos es una pluralidad de reinos, básicamente Castilla, Aragón, Navarra, León,
pero fundamentalmente Castilla y Aragón, articulados por la unidad dinástica, ¿no es cierto? También eso vamos a tratar de verlo. Pero bueno, la idea es ir, digamos, haciendo una caracterización más general del proceso para después, en el último punto, focalizarnos en el caso de la península ibérica. Entonces, la primera cuestión, como les decía, es caracterizar el feudalismo. El modelo clásico del feudalismo se extiende entre los siglos X y XII aproximadamente. Toda definición de estos grandes modelos de organización socioeconómica, política, cultural, obviamente suponen una caracterización ideal, y los casos históricos seguramente nunca se adaptan tal cual exactamente a la definición que damos, pero si tuviéramos que decir en qué momento esta caracterización del feudalismo se aplica de manera general a la mayor parte de las regiones europeas, tendríamos que ubicarnos aproximadamente en los siglos X y XII. Lo primero también que les quería plantear es, bueno, explicarles por qué vamos a caracterizar el feudalismo, que les digo que encuentra su momento de desarrollo más pleno entre los siglos X y XII, si lo que queremos trabajar es Europa durante el siglo XV, más específicamente en la segunda mitad, cuando nos acercamos al momento de la primera expedición que cruza el océano y llega a América, ¿no es cierto? Bueno, para empezar, porque los elementos que nosotros vamos a ver que caracterizan al siglo XV, en general, ya sea por oposición o por cercanía o por similitud, remiten a la dinámica feudal y a sus secuelas. Entonces, para entender algunas cuestiones que pasan en el siglo XV, tenemos que saber cómo funcionaba el orden feudal. Y en segundo lugar, porque además muchas de las características del régimen feudal se proyectan más allá del siglo XV, en particular en la península ibérica y por ende en los territorios americanos bajo su dominio. Entonces, en el punto de partida, ¿cómo encontramos el surgimiento del feudalismo? ¿Cuándo emergen esas formas de organización feudal? Bueno, en principio cuando se producen las llamadas invasiones bárbaras de los pueblos bárbaros y la caída del Imperio Romano de Occidente. Los pueblos bárbaros son pueblos del norte de Europa o incluso de Asia que, digamos, desestabilizan el orden imperial, y a partir de la caída del Imperio Romano son sobre todo los pueblos germánicos, los pueblos del norte de Europa, los que van a tener el protagonismo principal en la gestación del mundo feudal. Lo que ocurre con la caída del Imperio Romano de Occidente es que colapsan las estructuras defensivas y por lo tanto hay, en primer lugar, un gran desplazamiento de la población de las ciudades al campo. En segundo lugar, estas poblaciones que huyen de las ciudades, que han sido testigos de las invasiones bárbaras, el caso que ustedes van a trabajar en teoría política es la invasión de Roma en el siglo IV y V, que aparece en la ciudad de Dios de San Agustín. Les decía, a partir de ese desplazamiento de la población de las ciudades al campo, empiezan a surgir relaciones vasalláticas entre jefes de las huestes militares y hombres que se someten a ellos a cambio de protección. Y acá hablamos en masculino porque fácticamente estas relaciones vasalláticas involucran a hombres. Obviamente el hombre es la cabeza de familia y las mujeres quedarán encuadradas en esa misma lógica. Pero bueno, ¿qué ocurre entonces? Es que estas relaciones vasalláticas gestan una trama de vínculos personales entre el señor feudal y sus vasallos. Y esos vínculos personales son planteados por la historiografía como relaciones de dominio. El dominio en principio eran las tierras del señor feudal, que explotaba de manera directa o se las concedía a los campesinos, sometidos bajo vínculos vasalláticos a cambio de una renta.
pero también las tierras despobladas, los caminos, los ríos, los puentes, y esto es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, el dominio señorial en esta vasta configuración es la fuente de ingresos del señor feudal. Y después, ya cuando avancemos al siglo XII o XIII y veamos la expansión de las rutas mercantiles, vamos a ver que la pertenencia de los caminos, por ejemplo, al dominio señorial implica que los comerciantes le tienen que pagar un peaje al señor feudal, que es algo que ustedes van a poder recorrer con más profundidad en el texto de Susana Bianchi. Y entonces les decía, el dominio es la base de ese conjunto de relaciones de subordinación que se van tramando entre los vasallos y el señor y que se van ampliando a lo largo de los siglos. Eh, ¿Cuáles son las características estructurales del feudalismo? En el plano económico podemos decir que se trata de una economía de base agraria. Eh, las actividades comerciales ocupan un rango mucho menor y son en algún punto periféricas dentro del sistema, apuntan al comercio suntuario, como vamos a ver después. Entonces, en esta economía de base agraria, la apropiación del trabajo excedente y la acumulación de los frutos de ese trabajo son el resultado de mecanismos de coacción extraeconómica. Eh, Coacción extraeconómica, ¿qué quiere decir? Que lo que obliga a un campesino, por ejemplo, a prestar trabajo al señor feudal no es una relación económica como podría ser el salario, sino esa relación vasallática que exige fidelidad, subordinación y por supuesto la entrega de una renta al señor feudal. La renta puede ser en trabajo, es decir, el campesino trabaja unos días en su propia parcela, que siempre es pequeña, un minifundio, y otra cantidad de días en la propiedad del señor feudal. Esta renta en trabajo tiene el nombre de corvea. Con el paso del tiempo se va a ir complejizando la situación de la actividad agraria y va a ser posible que la renta, en vez de entregarse en trabajo, se entregue en especies o en dinero. En la economía feudal, otra de las características es una escasa incorporación de innovaciones tecnológicas. Y las innovaciones son, en algún punto, básicas o rudimentarias. Por ejemplo, el arado con rueda tirado por bueyes es una innovación con respecto al arado que era de pieza fija, que digamos que se iba empujando, que iba empujando al campesino desde atrás. O bueno, el texto de Susana Bianchi habla de una sierra hidráulica que debo reconocer que no encontré en ningún lado alguna imagen como para incorporarles, no me imagino muy bien cómo funcionaría. Pero bueno, la cuestión es esto, ¿no? Hay una escasa incorporación de innovaciones tecnológicas. Y lo que me interesa señalar, porque es de algún modo la médula, digamos, el corazón de la dinámica económica feudal, es que tanto los ciclos de expansión o de crisis, perdón, dependen de cómo va cambiando la relación entre población y tierras disponibles, entre la variable demográfica y la variable de la disponibilidad de tierras. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en general, digamos, las condiciones de entrega de la renta, digamos, son más favorables a los campesinos cuando, debido a, por ejemplo, una epidemia, hay un descenso de la población. En ese punto, como se liberan más tierras, no hay tantos campesinos requiriendo de las tierras, el señor feudal afloja un poco las condiciones de exigencia y esos son momentos en los cuales la familia campesina va a poder ir viviendo con mayor holgura, digamos, y en algunos casos hasta incluso acumular algún tipo de excedente.
Esto va a permitir que la variable demográfica crezca, ¿no? Que la población aumente y por lo tanto gradualmente la demanda de tierras va a ser cada vez mayor. Eh, las condiciones de exigencia impuestas por el señor feudal se van a hacer más duras. Las familias campesinas van a tener entonces cada vez menos posibilidades de acumular algún tipo de excedente o de mejorar sus condiciones de vida, hasta el punto en que las condiciones de acceso a la tierra se vuelven demasiado onerosas, empieza este ciclo que los historiadores económicos han caracterizado como carestía, carencia, hambrunas y epidemias. Como les decía, las condiciones de trabajo en las tierras del Señor se vuelven cada vez más onerosas. La producción agraria empieza a ser insuficiente para sostener a esa población, por lo tanto los productos se encarecen, perdón, a medida que avanzamos en el tiempo. De hecho, los productos empiezan a escasear, por lo tanto se produce la carencia de alimentos con la consecuente hambruna, y la población sometida a la hambruna tiene, digamos, defensas epidemiológicas mucho más bajas, y por lo tanto se propagan las enfermedades, hay grandes mortandades, vuelve a bajar la población y nuevamente se reinicia el ciclo. En general esto fue así, después vamos a ver, hasta la crisis del siglo XIV, la gran epidemia de la peste negra, que ahora en el contexto de la pandemia del COVID-19 ha sido sacada a la luz para hacer comparaciones en algunos casos francamente anacrónicas, ¿no? Pero bueno, el ciclo entonces estaría tanto en la fase de la expansión como de la crisis condicionado por el modo en que se articulan esas dos variables que les mencionaba, población y tierras disponibles. Y como les decía al principio, en estas condiciones el comercio se limita a bienes suntuarios, sedas y especias provenientes de Oriente, y obviamente los consumidores de este comercio, de estos bienes, son los miembros de las clases dominantes. En el plano sociopolítico predominan las relaciones serviles, y esto marca la diferencia entre las condiciones de vida del siervo y del hombre libre. ¿Qué puede hacer? ¿Cuál es la diferencia entre el hombre libre y el siervo? ¿Qué puede hacer el hombre libre que no puede hacer el siervo? Puede circular libremente, puede comprar y vender, puede contraer matrimonio sin pedir permiso, puede ingresar a las órdenes militares o religiosas, mientras que el siervo no puede circular sin permiso, no puede contraer matrimonio sin autorización del señor feudal, se somete a la jurisdicción de éste, es decir, la justicia depende, digamos, de la voluntad, la aplicación de justicia está en manos del señor feudal, y le debe prestar obviamente servicios personales al señor feudal. Además, por ejemplo, era muy común lo que se llamaba derecho de pernada, que es el derecho que tiene el señor feudal de tener la primera relación sexual con las mujeres de la familia campesina. En este marco, la ciudad es una unidad política débil que subsiste en vinculación al comercio y es sobre todo el foco de residencia de los hombres libres. Por otra parte, el poder político es fragmentario. Hay una estructura piramidal de señores feudales con distintas jerarquías que culmina en el rey. El rey se lo suele llamar como un primus inter pares, el primero entre los pares. Pero a diferencia de la monarquía, y esto es interesante que lo tengamos en cuenta porque después vamos a ver la consolidación de la monarquía, lo que les quería plantear desde el punto de partida es que no es lo mismo tener un rey que tener una monarquía. La monarquía como régimen político que concentra atribuciones en la figura del rey es algo que vamos a ver aparecer recién siglo XIV, con muchas dificultades. En este momento el rey y los señores feudales tienen las mismas funciones, por ejemplo, funciones jurisdiccionales, es decir, de aplicar justicia, de defensa, tienen las mismas atribuciones, las mismas posibilidades de obtener renta feudal.
Lo que hay es una jerarquía, como les decía, por la cual, en función sobre todo del mérito guerrero, algunos disponen de más tierras, de más vasallos, pero no hay una estructura política centralizada, sino, como les decía, se trata de un poder político fragmentario. Estas funciones que les mencionaba recién, que concentran los señores feudales, poderes jurisdiccionales, defensa, son atribuciones que hoy llamaríamos, bueno, judiciales y que además en este momento están concentradas en la figura del Estado. En realidad, lo que tratamos de hacer también con este recorrido es mostrarles un poco la historia del Estado desde el grado cero, diríamos, desde el momento en que no hay Estado. Una sociedad en la cual, si nosotros definimos al Estado como el instituto político que concentra el monopolio de la violencia física legítima, que concentra los medios la producción de ley y los medios administrativos para aplicar la ley, que es la definición canónica que da Max Weber, que ustedes van a ir viendo en este año. Bueno, nosotros estamos en un momento anterior. Lo que tenemos es un régimen señorial, justamente, en el cual esas atribuciones políticas de aplicar la justicia, defensa del territorio, defensa de la población, se concentran en los señores feudales. No se preocupen por esta definición que les planteé sobre el Estado, la vamos a desagregar en la primera clase de la unidad 2, por eso no me tomé el trabajo de incluirla en este PowerPoint. En el plano cultural y simbólico, la religión es como el soporte ideológico del régimen feudal, porque se supone que las formas de estructuración de las jerarquías de la sociedad feudal expresan la voluntad divina. Hay un historiador que se llamaba Georges Duby, que tenía un libro hermoso, Los tres órdenes del feudalismo, en el cual planteaba justamente estos tres estratos de personas que componían la sociedad feudal. Los que oran, los sacerdotes, los que luchan, los guerreros, y los que trabajan serían fundamentalmente los campesinos. Y esta jerarquía era concebida como una jerarquía, si se quiere, natural, si por natural entendemos aquello que traduce la voluntad de Dios. Por otra parte, la religión es el núcleo de gestación de una gran cantidad de actividades culturales. Los grandes centros culturales de la Edad Media son los conventos, por eso hablamos de una cultura monacal. E incluso las universidades que se crean a partir del siglo XI surgen, digamos, amparadas en la lógica monacal. Y otro elemento importante para pensar el plano cultural y simbólico es la mentalidad caballeresca, que es otra cuestión que también aparece en el texto de Bianchi que ustedes tienen para leer. El ideal de nobleza es un hombre religioso y conquistador que está dispuesto a luchar hasta morir, y las cruzadas serían la empresa en la cual se pone en juego este perfil, este ideal de hombre caballeresco, ¿no? Pero al mismo tiempo, y esto no aparece en el texto de Bianchi, la mentalidad caballeresca es una de las piedras angulares en la historia del patriarcado occidental. Estas imágenes del amor cortés que empiezan a aparecer en la canción de Gesta, que a lo mejor ustedes han visto en la secundaria, en literatura, en realidad lo que traducen es un imaginario de época en el cual el vínculo con las mujeres se negocia entre los hombres. La mujer es el objeto o la prenda de negociación entre los hombres. Para cerrar el tema del feudalismo, quería relacionar la fotografía de la sociedad europea del siglo XII con la construcción de la idea de Occidente. ¿Por qué? Bueno, porque se acuerdan que mencionábamos que en el texto de
de Enrique Dussel, hay una referencia al modo en que los pueblos del norte de Europa se arrogan, lo voy a leer textualmente, el pueblo del norte de Europa, Alemania, Inglaterra en particular, está citando el análisis que hace Hegel, el filósofo alemán del siglo, fines del XVIII, principios del XIX, se muere en 1832 Hegel, y Dussel está analizando cómo toma Hegel esta caracterización de Europa. Bueno, para Hegel, dice Dussel, Europa es el norte de Europa, dice, y ese pueblo, el norte de Europa, es el portador de un derecho absoluto, es el portador del espíritu absoluto, ante el cual todo otro pueblo, dice Dussel, carece de derechos. Esta idea de que Occidente es el norte de Europa, en tanto el norte de Europa es el portador del espíritu absoluto, de la razón occidental, en realidad es una construcción que todavía está muy en pañales, podríamos decir, si es que se puede vislumbrar algo de esta construcción en el siglo XII o siglo XIII. En realidad, lo que dota de cierta unidad a los territorios que hoy nosotros consideraríamos Europa es la comunidad de creencia, la idea de cristiandad, que por otra parte se refuerza con un instrumento coercitivo como la Inquisición, a partir del siglo XIII, ¿no? Por otra parte, esta idea de la cristiandad como unidad no deja de revelar muchas tensiones entre el poder temporal de los señores feudales y luego de las monarquías y el poder espiritual de una religión organizada como iglesia, como es el catolicismo, ¿no es cierto? Entonces, hay ahí una tensión porque por un lado los cristianos se consideran llamados a integrar una sociedad más pura que la sociedad política, pero al mismo tiempo el origen temprano de las disidencias, podríamos decir, religiosas, que dieron lugar a lo que se consideró herejía, requería de los instrumentos coercitivos del poder político. Entonces ahí hubo siempre una alianza inestable, pero necesaria para, digamos, disciplinar las distintas interpretaciones de las Sagradas Escrituras, por ejemplo, los cuestionamientos del dogma. Y por otra parte, la alianza, digamos, entre el poder temporal y el poder espiritual representaba para digamos, los reyes medievales un instrumento de legitimación de su poder. Y de hecho, desde el 800, digamos, con el imperio de Carlomagno, hay digamos, un juego, un intento de revivir de alguna manera la idea imperial, articulando el poder político de los reyes con el aura de la dignidad religiosa consentida o concedida, perdón, por los papas, ¿no? En realidad el primer rey que es ungido por el Papa es el padre de Carlomagno, pero bueno, la unción de Carlomagno como emperador por el Papa en el año 800 marca un punto de partida en una compleja historia en la cual Europa intenta revivir, o eso que hoy conocemos con Europa, intenta revivir la idea imperial, que es una idea que en realidad supone, después lo vamos a ver mejor sobre el cierre, un poder que trasciende la continuidad territorial, un poder que se aplica sobre una territorialidad dispersa, pero que le permite al titular de la dignidad imperial garantizarse la obediencia en una escala más amplia, ¿no? Y la idea imperial se restituye con el Sacro Imperio Romano Germánico en el 962, cuando Otón I recibe, que es un rey sajón. Los sajones son parte de ese desmembramiento del imperio de Carlomagno. Les decía, Otón recibe la dignidad imperial que le permite elegir al Papa, participar en la elección del Papa, ¿no? Y esto también es un elemento que
genera una relación conflictiva o contribuye a volver más conflictiva una relación que ya lo era entre el poder espiritual y el poder temporal. Por otra parte, la idea, digamos, de Occidente como foco de la civilización tampoco está presente en este momento. De hecho, hay un libro de Jacques Le Goff, que es otro medievalista famoso, que se llama La Baja Edad Media, que inicia el capítulo de análisis sobre las mutaciones del feudalismo a partir del siglo XI, con un subtítulo más que subjetivo que es Los bárbaros de Occidente. En realidad, los pueblos del norte de Europa no habían tenido vínculos estrechos con el legado civilizatorio del Imperio Romano. Y los que sí los tenían eran los herederos orientales del imperio. Ustedes saben que el imperio se divide y lo que cae en 476 es el Imperio Romano de Occidente, pero el Imperio Romano de Oriente, con sede en Constantinopla, se mantiene hasta 1453. Entonces, si uno tiene que ser riguroso, para el siglo XIII, la dinámica de la sociedad feudal responde a las pujas, las intervenciones, los conflictos de esos bárbaros de Occidente, como dice Jacques Le Goff, que son los pueblos germánicos. Y la otra cuestión, cuando se asocia a Occidente como el escudo de la cristiandad, la atalaya de la cristiandad, el núcleo de defensa de la cristiandad, lo que estamos olvidando es que en realidad el que resiste con más éxito a los avances de los reinos musulmanes y el que pone en acto los recursos necesarios para contener el avance musulmán es el Imperio Romano de Oriente. De hecho, los pueblos musulmanes llegan a la península ibérica. Después vamos a ver también, les incluí en el PowerPoint algunos mapas para que nos ubiquemos un poco mejor. Incluso cruzan los Pirineos, son detenidos en el 732 en la batalla de Poitiers. Pero en realidad, si uno recorre los cronistas de la época o el Cantar de Gesta, que se expande en este periodo, la imagen de la cristiandad es la imagen de una cristiandad asediada y fundamentalmente por los pueblos musulmanes. Y de hecho las cruzadas son esa empresa en la que se pone en juego el perfil religioso y militar del ideal caballeresco que emprende la larga travesía de llegar hasta las tierras, hasta Tierra Santa, para expulsar a los musulmanes y de paso en el camino abrir rutas comerciales. Acá justamente les incluí un mapa para que tengamos una idea de cómo se de las proporciones, podríamos decir en un punto, ¿no? Bueno, cuando estamos hablando de Europa como el horizonte de la cristiandad, la defensa de la cristiandad, en realidad fíjense que la mayor parte del mundo conocido hasta ese momento formaba parte del Imperio Bizantino o, que es el Imperio Romano de Oriente, o estaba en manos de reinos musulmanes de distinta procedencia, ¿no? No hace falta que retengamos las caracterizaciones que aparecen en este mapa, ¿no? Califato, reino de los Omeyas, Abásida, bueno, esto, quédense tranquilos que no se los vamos a preguntar en ningún examen. Pero bueno, perdón, la idea de incluir este mapa tenía que ver con, en algún sentido, desmontar el mito. Bueno, esto de que Occidente es el foco de la civilización es un mito que se construye a lo largo de la historia, que todavía en este momento, siglo XII, digamos, tiene poco para ofrecer como realidad histórica. Los reinos cristianos que se expanden por Europa están, están organizados sobre la matriz de los pueblos bárbaros, pueblos que hasta entonces eran llamados bárbaros. Básicamente, uno de los pueblos que más expansión logra son los normandos, que incluso
en el 1066 invaden Inglaterra, pero el resto de Europa o de Asia está en manos de los reinos musulmanes. Entonces hasta aquí lo que teníamos era una caracterización del el mundo feudal, ¿no? Y lo que me interesaría empezar a plantear ahora son las causas del debilitamiento de las estructuras feudales. ¿Qué va a pasar a partir de un determinado momento que podríamos ubicar fines del siglo XII, que se empiezan a ir desgastando, diríamos, esas estructuras feudales? En principio, vamos a trabajar las causas económicas. Hay una cierta coincidencia en que el desarrollo mercantil y la expansión de lo que podríamos llamar una economía dineraria, el incremento de la circulación monetaria, son elementos que van esmerilando, socavando las bases de las estructuras feudales. Por esta estrecha relación que les mencionaba antes entre las bases materiales de la sociedad feudal y esos mecanismos de coacción extraeconómica que tienen que ver con el imaginario de una sociedad asediada, con esa idea de que el feudalismo tiene tres órdenes y hay un orden que es el que tiene que dedicarse a trabajar, eso le tocó en la vida y no puede correrse de ese lugar. Por todas estas características, la lógica del feudalismo funciona mucho más en sintonía con una economía de base agraria, en la cual la actividad mercantil es solamente periférica y la circulación monetaria es restringida. Cuando se empieza a expandir el desarrollo mercantil, empieza a circular más moneda, estos son elementos que van, como les decía, esmerilando, socavando las bases del feudalismo. Por otra parte, después de la crisis del siglo XIV, la peste negra, 1348, se flexibilizan las condiciones de reclutamiento laboral, podríamos decir, de los campesinos. La renta en dinero, por ejemplo, va a poder reemplazar a la corvea. Y esto le va a dar más margen a las familias campesinas que son más prósperas de ir, digamos, gestionando su calendario de actividades y su repertorio de actividades económicas de una manera que les permita, bueno, acumular alguna porción de excedente. Por ejemplo, las mujeres se van a dedicar al hilado, a la producción de tejidos baratos, en el momento en que no tienen que participar de las actividades agrarias, que tiene momentos de ocio, ¿no? La actividad agraria en esta época, donde digamos, hay una tecnología básica en principio, tiene dos momentos de trabajo intensivo, que serían la siembra y la cosecha, pero tiene momentos de, digamos, posibilidad de ocio, en los cuales, bueno, digamos, está abierta la estrategia de incorporar otras actividades económicas a la economía agraria, ¿no es cierto? Y esto aumenta, digamos, la posibilidad de acumular y de entregar la renta en dinero, aumenta la posibilidad, digamos, de que se expandan los campesinos libres respecto a los que están en condiciones de servidumbre. Este proceso que se empieza a gestar a mediados del siglo XIV, diríamos, es lo que Marx consideró el proceso de acumulación originaria que está en el origen del capitalismo, en la base del capitalismo, que ustedes seguramente van a ver en teoría económica. Marx dice que después de la crisis del siglo XIV, en Inglaterra, que es el lugar donde se despliega con más potencia este proceso, dice Marx, en Inglaterra prácticamente no había campesinos en condiciones de servidumbre. Tal vez es exagerado, si lo tomamos como dato histórico, pero es cierto que a partir de la peste negra, digamos, de la crisis demográfica, que después les voy a mostrar cómo afecta de manera dramática la curva de población, en Inglaterra se resuelven las estrategias de superación del vínculo entre crecimiento y crisis a partir de esa íntima articulación entre la variable demográfica y la de la disponibilidad de tierra, generando
otras condiciones de contratación o de reclutamiento laboral de los campesinos que podrían, digamos, en las tierras del señor, en lugar de prestar trabajos en determinados momentos del año, pagarle directamente una renta al señor, con lo cual esto, digamos, genera una especie de cadena, ¿no? Por un lado el campesino tiene otras posibilidades de trabajo, por otro lado el señor con esta renta puede diversificar sus actividades económicas, pero en realidad lo que a Marx más le llamó la atención y le pareció que era un elemento que en su singularidad histórica tenía una potencialidad maravillosa para transformar la lógica del feudalismo e iniciar el proceso de transición al capitalismo, es lo que llamó el arrendamiento capitalista, que en realidad estadísticamente uno tendría que decir que tiene su origen mucho más en los excedentes del capital comercial que en los campesinos acomodados que van prosperando. No quiere decir que esto no exista, pero lo más común fue que los comerciantes que acumulaban riquezas para diversificar sus estrategias económicas arrendaran también tierras y, bueno, como el arrendamiento de tierras pagándole un canon al señor feudal no incluye la posibilidad de gozar de ese trabajo coercitivo derivado del vínculo vasallático, estos arrendatarios van a tener que contratar trabajo asalariado. Y esta relación entre arrendamiento originado en el excedente del capital comercial, que va a permitir, digamos, contratar trabajos campesinos asalariados y que además va a profundizar la diversificación de actividades de la familia campesina, porque el comerciante que, bueno, invierte una parte de su excedente en arrendar tierras a algún señor feudal, también lo que va a hacer es aprovechar las destrezas digamos, en hilado y en tejido, en telar que tenían las mujeres de la familia campesina y entregarles, por ejemplo, hilos o lanas para que produzcan hilados o hilos ya procesados para que produzcan telas baratas, ¿no? Esto se llamaba trabajo rural domiciliado y esto es como que produce un encadenamiento, un círculo virtuoso, diríamos, un encadenamiento de actividades que van permitiendo una expansión cualitativa de la economía inglesa en la segunda mitad del siglo de la segunda mitad del siglo XIV. Ya les digo, no es, no, los historiadores han desechado este dato que ofrece Marx de que para fines del siglo XIV ya prácticamente en Inglaterra todos los campesinos eran libres, pero sí reconocen que se había ampliado enormemente la masa de campesinos libres, se había expandido la forma de arrendamiento capitalista de la tierra y en sintonía con esto también la unidad doméstica campesina optimiza, digamos, la distribución del tiempo de trabajo entre agricultura, producción textil, con esta lógica del trabajo rural domiciliado, incluso caza, recolección. El arrendamiento capitalista, por otra parte, va a requerir también una delimitación mucho más clara de la propiedad de la tierra y por lo tanto aparecen los procesos de cercamientos, es decir, ponerle límites a las parcelas y esto también va a avanzar sobre las tierras comunales, que era otra de las características del mundo feudal. No toda la tierra en el mundo feudal estaba en manos de los señores feudales, había una porción pequeña que eran tierras comunales, sobre las cuales va a ir avanzando el proceso de cercamiento. Pero bueno, esta compleja articulación, digamos, entre monetización de la renta, arrendamiento capitalista, trabajo campesino asalariado, complejización de las actividades económicas de la familia campesina, son todos elementos que se van a ensamblar como para ir contribuyendo a disolver las estructuras feudales e iniciar un proceso de transición que hoy llamamos transición del feudalismo al capitalismo, solo que los campesinos de esa época no sabían que
estaban avanzando en esa dirección. Acá les incluí, como les decía, un gráfico con la curva de población, de evolución de la población en Europa. Fíjense que arrancando en el año 1000 tenemos una población europea de 42 millones que va creciendo con un salto cualitativo importante en 1150 hasta llegar a los 73 millones de habitantes, y no encontré el dato, digamos, de 1350, pero bueno, los efectos de la epidemia de peste negra no son inmediatos. En 1400 la población cae a 45 millones de habitantes. No pensemos, 43 en el punto de partida, el año 1000, un punto máximo en el 1300 con 73 millones, y en 100 años vuelve prácticamente a los valores del punto de partida. Y otra cosa interesante, como dato de color que también podemos introducir, fíjense que en el texto de Bianchi aparece la referencia a cómo se va expandiendo. La peste negra que aparece, dice, en el sur, en el sur de Europa, en Italia concretamente, en 1348, en 1349 llega a Francia y en 1350 llega al norte de Europa, ¿no? Bueno, son 2 años. Nosotros, para que comparemos, aunque les parezca un poco anacrónico, con la actual pandemia de coronavirus, en 2 semanas se produjo una expansión notable, mientras que, bueno, en el contexto de la epidemia de peste negra tardó 2 años en lograr su nivel de máxima expansión. ¿Cuáles son las causas sociopolíticas? No es solo el nivel de la economía el que hay que mirar cuando uno piensa por qué se van disolviendo las estructuras feudales. Hay también causas sociopolíticas. Una es la expansión urbana. Con el desarrollo de la actividad mercantil crece el número de ciudades, especialmente en la península itálica y en el norte de Europa, crece el número de habitantes de las ciudades. No se olviden lo que les decía antes, ¿no? Que la ciudad es el ámbito del hombre libre, por lo tanto, los campesinos sometidos a la corvea que pueden huir, por ejemplo, ¿a dónde van a ir? A la ciudad. Y por otra parte, la expansión urbana ligada al desarrollo mercantil pone en cuestión una cantidad de atribuciones ligadas al dominio de los señores feudales, que les planteé al principio, ¿no? Esto de que todas las tierras baldías podían ser, digamos, incorporadas por los señores, obviamente era una lógica de que ganaba el más fuerte, ¿no es cierto? El control de los caminos, de los cursos de agua, que implicaba que los comerciantes le tenían que pagar peajes, ¿no? Bueno, estas son cuestiones que se van, digamos, instalando como dimensiones conflictivas de ese orden sociopolítico, y por lo tanto, digamos, son elementos que, como les decía, debilitan el orden feudal, ¿no? Las tensiones con los señores feudales de los habitantes de las ciudades, y particularmente de los comerciantes. El afianzamiento de las corporaciones. Si ustedes leen con detenimiento el texto de Susana Bianchi, fíjense que lo que ella plantea es que la consolidación de actividades artesanales da origen al gremio medieval. El gremio medieval es una estructura corporativa jerárquica que tiene como objetivo defender las condiciones de desenvolvimiento de la actividad artesanal en cuestión. Hay, no sé, gremios desde comerciantes hasta gremios de panaderos. Y esa estructura jerárquica al interior del gremio implica que hay maestros, que son los que están a la cabeza del gremio, oficiales, que son un eslabón intermedio, y los aprendices, que no cobran por trabajar, sino que digamos, consideran que la retribución es la posibilidad de aprender el oficio, y el maestro lo que hace es garantizarle la supervivencia, darle casa y comida. El crecimiento de las actividades mercantiles trae aparejado también el afianzamiento de las corporaciones, pero al mismo tiempo la resistencia de los sectores
perjudicados por los privilegios corporativos. Y la otra cuestión que empieza a aparecer en el marco de este escenario de conflictos políticos, tanto con los señores feudales como al interior de algunas corporaciones, va a generar alianzas inestables con la monarquía. La monarquía aparece como el último recurso para inclinar la balanza a favor de alguno de los sectores en disputa, en todos los casos, ¿no? Siempre, digo, los comerciantes van a pensar que, bueno, la alianza con la monarquía les va a permitir combatir mejor en el frente que tienen abierto con los señores feudales. Algunos, por ejemplo, comerciantes no incluidos, pequeños comerciantes no incluidos en el gremio mercantil, van a pensar que el apoyo de la monarquía puede favorecer un aflojamiento de las condiciones jerárquicas que establecen las corporaciones, las oligarquías de las ciudades, que son cuerpos políticos libres con respecto a al orden político señorial, de privilegios, atribuciones jurisdiccionales, etcétera. También estas oligarquías urbanas piensan que la alianza con la monarquía las puede favorecer. Pero estas alianzas son inestables, y después vamos a ver cómo algunos de los sectores que entran en alianza con la monarquía después a veces quieren dar marcha atrás en ese proceso. Y acá les puse una larga cita que voy a desagregar para analizar con ustedes, de un autor que ustedes seguramente van a ver en Teoría Política, Quentin Skinner. El libro se llama Los Fundamentos del Pensamiento Político, y me interesaba plantear las referencias que hace Skinner al desarrollo de las ciudades, que es, por otra parte, el punto de partida de su obra, de esta obra, ¿no? Los Fundamentos del Pensamiento Político. El tomo 1 arranca con una descripción de la expansión de las ciudades. Concretamente, en las ciudades italianas se trata de ciudades que se han fortalecido en la lucha contra el Sacro Imperio. ¿Se acuerdan que hace unos minutos hablamos de la formación del Sacro Imperio Romano Germánico en 962, que digamos, le concede, junto con la investidura imperial a los reyes germánicos, la posibilidad de intervenir en la elección del Papa, y además de cobrar un tributo sobre los territorios que entrarían en el Sacro Imperio. Con el paso del tiempo, el poder del Sacro Imperio en realidad se limita a esta formalidad de pagarle un tributo, y bueno, cada ciudad italiana trata de encontrar la forma de desenvolver sus propias actividades económicas y políticas con la menor cantidad de influencias de parte del Sacro Imperio, ¿no? Pero en un momento el Sacro Imperio quiere retomar las riendas, y lo que describe el texto de Skinner es el modo en que las ciudades se van organizando para darle batalla al emperador y derrotar las armas del imperio, ¿no? Y lo que le llama la atención a Skinner no es solo esta posibilidad. Como dice, durante la larga lucha contra el Sacro Imperio, las ciudades de Lombardía y Toscana no solo lograron rechazar al emperador en el campo de batalla, lo cual no es poca cosa, es más que meritorio, pero además, y esto nos interesa para pensar cómo la política se va configurando como un ámbito específico, también dice construir toda una gama de armas ideológicas con las que trataron de legitimar esta continuada resistencia al soberano nominal. ¿Por qué esta idea de soberano nominal? Porque efectivamente las ciudades italianas soportaron, diríamos, el lastre del Sacro Imperio, mientras el soberano imperial solo tenía atribuciones nominales, y bueno, la relación imperial se resolvía con el pago de un tributo anual. Cuando el Sacro Imperio intenta reforzar los vínculos políticos con estas regiones del territorio disperso que compone el orden imperial, lo que hacen las ciudades italianas no es solo derrotar al emperador en el campo de batalla, sino, como dice Skinner, tratan de dar cuenta de los principios teóricos, filosóficos, si ustedes quieren,
en los cuales se sostiene la resistencia al soberano nominal. ¿Y cuáles son esos elementos ideológicos que permiten legitimar la resistencia al soberano nominal del Sacro Imperio? Dice Skinner, los propagandistas de la ciudad habitualmente tenían en mente dos ideas absolutamente claras y distintas. Una era la idea de su derecho a ser libres de todo dominio externo de su vida política, una afirmación de la soberanía. Otra era la idea de su correspondiente derecho a gobernarse como lo consideraran más apropiado, una defensa de sus existentes instituciones republicanas. Y acá me voy a detener también porque sobre, digamos, el fin de la Edad Media, o lo que se conoce como la Baja Edad Media, hay, digamos, tres formatos políticos disponibles para pensar cómo organizarse en este nivel. Uno es obviamente el imperio, como les decía antes, una territorialidad dispersa en la cual este poder que trasciende, digamos, la sede en la cual reside el poder imperial, en este caso los territorios germánicos, y puede articular en una escala más amplia la capacidad de imponer, por ejemplo, un tributo. El imperio es una idea disponible, viene del imperio romano, el imperio carolingio, el sacro imperio romano germánico, pero bueno, tiene estas dificultades. En realidad se trata, como dice Skinner, de un soberano nominal, porque en la práctica estas regiones distantes, dispersas, bueno, le rinden subordinación al emperador mientras el emperador no moleste demasiado. Cuando el emperador quiere hacer efectivo su poder, pasa lo que ocurrió en las ciudades italianas, que se resisten y logran derrotarlo incluso en el campo de batalla. La otra organización político-institucional de largo alcance es la Iglesia, digamos, cuyo poder coincide con el de la cristiandad y en este sentido se superpone con las aspiraciones de los señores feudales, los reyes e incluso el Sacro Imperio, cuando la relación empieza a tener fricciones. Pero la otra unidad política, también retomada de la antigüedad clásica, es la ciudad. Y lo que se pone de manifiesto en la lucha de las ciudades contra el Sacro Imperio es esta autoconciencia de las ciudades, como le dicen en algún pasaje Skinner, de que son unidades políticas soberanas, le dice él, reafirman su soberanía y que como tales tienen derecho a gobernarse como quieran, que es básicamente asentándose en instituciones republicanas. Después, lo que vamos a ver es que con el paso del tiempo, ninguna de estas tres formas, digamos, se logra una reproducción de largo alcance y lo que vamos a tener, sí, entonces son monarquías territoriales. Pero en este momento, donde tenemos reyes, no tenemos monarquías y las unidades políticas de referencia son el imperio y la iglesia como unidades globales más abarcadoras, unidades macro diríamos, y la ciudad como una unidad política micro basada en instituciones republicanas. Entonces, este sería hasta aquí el panorama del proceso, digamos, de debilitamiento de las estructuras feudales. Con todo esto llegamos al siglo XV, ¿no? ¿Qué cuestiones tendríamos que tener en cuenta para pensar cuáles son las características de la sociedad europea del siglo XV? Por un lado es que a la salida de la crisis del siglo XIV hay un fortalecimiento notable de la economía mercantil, sobre todo en Inglaterra, en el norte de Europa y las ciudades italianas, pero esta economía mercantil va a sufrir un impacto enorme con la caída de Constantinopla a manos del Imperio Otomano en 1453, porque bueno, con el control de los turcos de la ciudad de Constantinopla, lo que va a ocurrir es que se corta la ruta del comercio suntuario con Oriente, ¿no? Que es el grueso de la actividad comercial de la época. Por otra parte, se reconfigura la dinámica del feudalismo a escala europea, porque ahora van a convivir, digamos, economías distintas con, digamos, una base territorial diferente. Por lo pronto, la economía basada en relaciones serviles
es la que domina la mayor parte de Europa. Digamos, la base territorial de las relaciones serviles es la más extensa. Pero al mismo tiempo se desarrolla una economía mercantil basada en el principio, creo que ya lo planteamos en la clase anterior, de comprar barato y vender caro. Y esta economía, digamos, trasciende la escala territorial, digamos, más allá de que la mayor parte de Europa esté bajo relaciones serviles, la economía mercantil puede, digamos, operar incluso sobre esos escenarios territoriales dominados por relaciones serviles. Y una tercera área que sobre todo Inglaterra y el norte de Europa, en la que se van expandiendo gradualmente las relaciones salariales. Particularmente en Inglaterra, como les decía antes, pero bueno, también hay algunos focos en, por ejemplo, lo que ahora sería Holanda, en alguna región del norte de Francia. Entonces, no podríamos decir que en la sociedad europea del siglo XV ya está agotado el feudalismo. A escala territorial, la mayor parte de Europa sigue, digamos, sosteniéndose en relaciones serviles, pero tal vez lo que habría que pensar es que esas relaciones serviles van a quedar subordinadas a la potencia expansiva del capital mercantil, que como les decía la clase pasada, según Marx es la forma más parasitaria del capital y por lo tanto puede, digamos, sacar beneficios de cualquier forma de organización económica. Y una región dinámica que se ubicaría en Inglaterra y en el norte de Europa, en la cual se van expandiendo gradualmente, como les decía, las relaciones salariales, que va a tomar la posta del proceso de transformación estructural que va a conducir al capitalismo. La otra cuestión que aparece también en el siglo XV es la tendencia a la concentración del poder político en la figura del rey. Sí, digamos, como dice Manet, la monarquía es un proceso más que una institución, por lo menos en este periodo, ¿no? En la Baja Edad Media. El punto de partida, digamos, está del fortalecimiento de la monarquía está claramente en el siglo XIV. Mediados del siglo XIV es una fase clave en ese proceso de consolidación de las monarquías. Al mismo tiempo, desde digamos, ya en la época feudal, pero sobre todo en el siglo XIV, se empiezan a presentar las primeras fisuras en la cristiandad, las primeras formas de disidencia religiosa, podríamos decir. Yo acá les menciono algunas de esas llamadas herejías. Siempre digo que le llamamos herejías a aquellas interpretaciones de las Sagradas Escrituras que perdieron. Si hubieran ganado serían la religión oficial. Bueno, pero como perdieron, fueron derrotados, esos grupos ahora los caracterizamos como herejes, ¿no? Tenemos en el siglo XI los cátaros, propagan el ascetismo y el rechazo del mundo material y critican esta iglesia muy ligada, muy involucrada en los conflictos del poder temporal, esa iglesia opulenta que acumula riquezas. Lo mismo la disidencia o la herejía valdense. Pedro Baldo es digamos, la figura dominante, pero bueno, detrás de los valdenses, de Pedro Baldo, perdón, se forma un movimiento que incluso algunos dicen que sobrevive 2 o 3 siglos y después se suman a la Reforma Protestante a principios del siglo XVI. Y Wycliffe en Inglaterra, que también va a cuestionar la intromisión de la Iglesia en asuntos temporales, incluso va a decir que en cuestiones temporales el poder del rey es superior al del Papa, ¿no? Esto lo menciono porque son antecedentes que de alguna manera van preparando el clima para la Reforma Protestante de principios del siglo XVI. Si bien esta cuestión en el programa, una pequeña digresión, está puesta en este punto, para no hacer la clase tan larga, lo dejé para que lo trabajemos un poco más sistemáticamente en la presentación de la unidad 2. Por ahora alcanza con plantear esto, ¿no? Que la Reforma Protestante, que tiene su punto de partida en 1517 con las tesis de Lutero,
en realidad ya tenía tras de sí acumuladas una serie de cuestionamientos, resistencias al orden impuesto por la Iglesia Católica. Y la otra cuestión que hay que trabajar para pensar el siglo XV es el Renacimiento. Es una categoría ahora muy discutida porque, bueno, parece indicar que hay una especie de punto de inflexión que implica una ruptura con el pasado medieval y los historiadores ahora lo que están planteando es que en realidad hay mucho de la herencia medieval que se reconfigura en el marco del Renacimiento. Lo que hay, dicen, es un proceso como de adaptación creativa en la cual los valores del mundo clásico van a tratar de aplicarse a ese nuevo contexto cultural del ocaso, o más que el ocaso, vamos a decir, el debilitamiento de las estructuras feudales del cual estábamos hablando anteriormente, ¿no es cierto? La recuperación del legado de la antigüedad clásica está muy ligada al auge de las ciudades comunidades políticas, lo que veíamos antes y que desarrollé un poco con la larga cita de Skinner, que en realidad las ciudades empiezan a desarrollarse en el siglo XII, o sea que tampoco podríamos decir que esto es una absoluta novedad. Ciudades había siempre, ciudades había desde la misma gestación del feudalismo, solo que eran unidades políticas menores, débiles, ¿no es cierto? Pero el fortalecimiento de las ciudades ya empieza en el marco del feudalismo, siglos XII, XIII, ¿no es cierto? Y la otra cuestión que me parece interesante sí marcar en relación al Renacimiento es que hay un elemento significativo para lo que podríamos plantear como antecedente de la política moderna, que es que en el marco de las tensiones entre el poder temporal y el poder espiritual, la política empieza a definirse como una esfera autónoma. El ámbito de la política no queda subordinado a sus posibilidades de acoplarse al plan divino de la salvación. Lo que legitima la política ya no va a ser más el hecho de que trate de gestar en la vida terrena las condiciones que les permitan a los hombres y las mujeres llegar a la vida eterna. La política se configura como una esfera autónoma, de acuerdo a los principios del humanismo. El buen gobernante es un hombre virtuoso, pero las virtudes no son religiosas, son virtudes cívicas. Y por otra parte, los fines del gobierno, como les decía, no son la salvación del alma, sino la prosperidad y la felicidad pública. Y acá les incluí un cuadro que analiza de manera magistral Quentin Skinner en un libro sobre la filosofía política y el arte que se llama La alegoría del buen gobierno, que es de Ambrogio Lorenzetti. Es un fresco que está pintado en la sala del Consejo Municipal de Siena. Las 4 paredes están pintadas con imágenes que representan el buen gobierno y el mal gobierno, ¿no? Tomé un detalle del fresco que es, la imagen del buen gobierno, o los efectos del buen gobierno sería. ¿En qué se traducen los efectos del buen gobierno? Y si miran detenidamente la imagen, en realidad se traducen los efectos del buen gobierno en las condiciones de la vida cotidiana de los hombres y mujeres. Digo, acá ustedes tienen un caballo cargado con productos, con, no sé, unas bolsas, ¿no es cierto?, que aludirían al comercio, en el centro hacia la izquierda, diríamos, de la imagen, está la figura de un negocio, diríamos hoy, en el cual se está produciendo un intercambio. En el ángulo inferior izquierdo se reproduce
la celebración de un matrimonio, dice Skinner. Digo, son todas, los efectos del buen gobierno son todas cuestiones que involucran la vida cotidiana, incluso la vida material de hombres y mujeres. El buen gobierno no tiene nada que ver ya con la salvación del alma. Este es un cuadro del siglo XIV, pero me parece que anticipa muy bien ese proceso que para nosotros va a ser tan importante, sobre todo cuando trabajemos siglo XVII, siglo XVIII, que es por un lado el de autonomización de la esfera de la política y por otro lado el de secularización o desacralización, ¿no es cierto? La sociedad, la política y la cultura van configurando un ámbito que se va escindiendo de las referencias a la divinidad o a la trascendencia en términos religiosos como elemento justificativo. La otra cuestión que aparece ligada al Renacimiento es la imagen de que el Renacimiento marca un punto de inflexión en, diríamos, la historia de la subjetividad moderna, ¿no? Ustedes saben que el modo en que nosotros nos autoconcebimos como sujeto, digo, sujeto como pliegue, como interioridad, como alguien que busca al interior de sí mismo las razones de sus propias condiciones de existencia, su modo de ser, etcétera, es un invento que tiene una historia, ¿no es cierto? Hay un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu que dice algo así como, bueno, durante siglos la gente no se planteó que tenía una vida, simplemente vivía, porque sus condiciones materiales de existencia ni siquiera le permitían pararse a pensar que lo que hacía cuando vivía era tener una vida. Eso es fruto de la modernidad, ¿no es cierto? De la misma manera, uno podría decir estas características subjetivas de un yo singular también son un producto histórico. Y muchos historiadores del Renacimiento plantean que efectivamente acá podríamos encontrar un punto de inflexión en la experiencia reflexiva, dicen estos historiadores, en el marco de la cual toma cuerpo la idea de un yo singular, separado del resto de la sociedad y de la naturaleza, y que, digamos, daría origen al individualismo moderno. Lo que hay que aclarar acá es que la experiencia del yo no está disponible para el conjunto de la sociedad, ni mucho menos para las clases subalternas. Esto es una experiencia que se despliega en el marco de comunidades intelectuales, diríamos hoy, pero que no atraviesa el conjunto de la sociedad. Igualmente, es interesante pensar que aún en estos ámbitos reducidos, la posibilidad de pensar un yo singular va abriendo caminos para reflexionar sobre la relación de los hombres con la divinidad, sobre el modo en que los hombres piensan su tránsito por la historia, que son todas inquietudes que están en la base de los cuestionamientos a la Iglesia de Roma y que después se van a ligar con la Reforma Protestante o con las interpretaciones de la religión que dan lugar a la Reforma Protestante, porque bueno, son interpretaciones disidentes con respecto a las que produce la Iglesia romana. Por último, ya para cerrar, aguanten un ratito más, los reinos ibéricos y Castilla a fines del siglo XV. Si estas son todas las características del siglo XV, del Renacimiento, bueno, cómo digamos, se inscribe la península ibérica en este proceso, ¿no? Para trabajar la península ibérica hay que hacer referencia a la invasión de los moros. Desde el siglo VIII los moros ocupan la península ibérica, concretamente 712 es la batalla definitoria, incluso avanzan hasta el norte de los Pirineos. Hay un momento en que prácticamente ocupan toda la península ibérica, son detenidos, como les decía antes, en la batalla de Poitiers, pero bueno, los reinos cristianos en la península ibérica se limitan a lo que hoy sería la actual región de Asturias y los Pirineos. Lo demás está bajo dominio de los moros. Lo que hay que decir también es que bajo el dominio de los moros, en la península ibérica se desarrolla una actividad económica muy variada por oposición a esa economía de base agraria propia del feudalismo, ¿no? Los reinos moros tienen una intensa actividad artesanal, comercial, incorporan tecnologías interesantes a las actividades artesanales, por ejemplo la herrería,
las actividades de construcción. Por lo tanto, en realidad, los siglos en los cuales la península ibérica está ocupada por los moros, tenemos en realidad un dinamismo económico mucho más potente que el que atraviesa a las economías feudales de los reinos cristianos, ¿no es cierto? Y además hay que decir que el contacto entre los moros era muy fluido, entre moros y cristianos era muy fluido. No es que, digamos, los cristianos y los moros formaban dos sociedades absolutamente ajenas unas con respecto a la otra. Esto lo planteo también para que pensemos cómo se va construyendo los mitos, digamos, de una cristiandad asediada con respecto a un enemigo que en este caso se, digamos, inscribe en la lógica religiosa, ¿no? El enemigo acá es el que cree en otra cosa, digamos, en un Dios diferente, ¿no? Les decía, los contactos son muy fluidos, hay contactos económicos, comerciales, hay intercambios mercantiles muy intensos entre moros y cristianos, e incluso hay un contacto cultural que le permite a los cristianos acceder a muchos autores de la cultura clásica, entre ellos Aristóteles, a través de las traducciones en árabe. Pero, digamos, en el siglo XIII comienza un proceso de reconquista sostenido que va a implicar lo que algunos le llaman la feudalización tardía de la península ibérica. Teniendo en cuenta esto, ¿no? Que lo que decíamos antes, la mayor parte del territorio estaba bajo dominio de los moros y que la economía feudal, de manera, además, con un perfil bastante peculiar, ¿no? Con mucho más desarrollo de las actividades mercantiles y de los emplazamientos urbanos, en los reinos cristianos, digo, implicó que en realidad la península ibérica no tuviera, digamos, una lógica feudal tan afianzada como el resto de Europa. Y sin embargo, lo que va a pasar es que cuando empieza el proceso de la reconquista, se produce una feudalización tardía. El mecanismo clave a través del cual se expande la lógica del feudalismo pasa por la encomienda. Para los territorios conquistados, digamos, los reinos cristianos establecen una forma de retribución para los que participan en la conquista, que es asignarles tierras y poderes jurisdiccionales sobre los habitantes de estas tierras. Digamos, en eso consiste la encomienda en el marco del proceso de reconquista, ¿no? Ahora, tanto la entrega de tierras como los poderes jurisdiccionales implican un afianzamiento del poder de la aristocracia feudal, porque, bueno, digamos, el control de esas tierras va a implicar que se subordinen a las familias campesinas a través de la obligación de tributarle una renta al señor feudal y a través de estos mecanismos de aplicación de justicia que residen en los distintos señores feudales, ¿no? Entonces, la feudalización de la península ibérica es tardía, tiene lugar sobre todo a partir del siglo XIII y a partir de esta institución que es la encomienda, que implica el control sobre tierras, poblaciones y poderes jurisdiccionales. Y es importante tenerlo en cuenta porque esta misma institución de la encomienda va a ser trasladada a América, aunque con algunas singularidades que no aparecen en el caso peninsular. Pero bueno, no me voy a adelantar porque eso lo vamos a ver dentro de 2 o 3 clases. Acá les incluí también dos mapitas, uno con el avance de los moros, fíjense, siglo VIII, como las poblaciones musulmanas van avanzando hasta cruzar los Pirineos, bueno, son detenidos en el 732 en Poitiers, y también les incluí un mapita de cómo va avanzando la recuperación. Fíjense que en el momento de mayor expansión de los moros, los reinos cristianos ocupan lo que acá está en rojo, anaranjado fuerte, Asturias, Cantabria, Vasconia. Y a partir de ahí se va avanzando, expandiendo, digamos, corriendo a la frontera, diríamos.
en el costado inferior derecho tienen las referencias sobre, bueno, a qué siglos corresponde cada una de las fases del corrimiento de la frontera. En el siglo XV, en los reinos ibéricos, comienza el proceso de consolidación de las monarquías, particularmente en Portugal, Castilla y Aragón. El fortalecimiento de las monarquías implica conflictos con la aristocracia feudal, porque la aristocracia feudal defiende sus privilegios. Y el proceso de consolidación de las monarquías implica una tendencia a la concentración de poder en manos de los reyes que van a significar despojos de algunos privilegios. Por ejemplo, el intento de despojar a las aristocracias feudales de los poderes jurisdiccionales, de aplicar la justicia sobre los territorios que controlan. Y particularmente, además, es interesante que en el siglo XIV Portugal y Aragón expanden sus rutas comerciales, en principio en el Mediterráneo. En el siglo XV, cuando se produce la caída de Constantinopla, la expansión de las rutas comerciales va a tener que tratar de encontrar otros circuitos, porque el viaje por el Mediterráneo hasta Asia Menor y desde ahí por tierra hasta China, India, que son los lugares donde se comercia oro, sedas, especias, esa ruta está clausurada. Entonces, Portugal, que es la primera monarquía que empieza el proceso de exploración a través del océano, va a tratar de recorrer las costas africanas para encontrar una ruta marítima que le permita retomar el contacto con Oriente. En el caso de lo que después va a ser España, la unidad dinástica entre Castilla y Aragón a través de los reyes católicos, Isabel y Fernando, es un punto clave en ese proceso de consolidación de las monarquías. Y a través de la unidad dinástica, Castilla y Aragón van a liderar la última fase del proceso de reconquista, que además se convierte en una batalla ideológica, digamos, fundamental, que va a ser de la religión el cemento que aglutine a los distintos reinos. Digamos. Ocupar el territorio que hasta ahora estaba controlado por los moros implica una batalla religiosa de afianzamiento del catolicismo, que le permite a la monarquía tener un elemento que, digamos, aglutine las disidencias, ¿no? Un elemento identitario, podríamos decir hoy, que permita superar esas diferencias concretas que tienen que ver con que en realidad tenemos distintos reinos, ¿no? Unidos bajo el matrimonio de Isabel y Fernando. Esa apelación a la religión como cimiento ideológico de la monarquía ya había tenido previamente un punto significativo con el establecimiento de la Inquisición, en 1480 en Castilla y en 1485 en Aragón. Pero la última fase de la Reconquista tiene lugar en 1492, con la conquista de Granada, el mismo año que Colón organiza la expedición que va a iniciar el proceso de invasión, conquista y colonización de América. Se produce la reconquista de Granada, la expulsión de los moros y se obliga a los judíos a convertirse, si no quieren ser expulsados. Y esta es otra cuestión que me olvidé de plantear. En realidad, cuando hablamos de la unidad de la cristiandad, no hay que perder de vista que esos siglos del feudalismo significaron que en realidad la cristiandad convivía con una religión distinta que eran los judíos. En todas las ciudades medievales había barrios de judíos, las llamadas juderías. O sea que también acá uno podría pensar cómo, trazar la genealogía de ciertos procedimientos. Por ejemplo, el procedimiento de hacer de la diferencia religiosa un elemento de confrontación con el otro y de aglutinamiento, digamos, de las diferencias internas bajo la bandera de la fe. En realidad, durante toda la Edad Media, la cristiandad convivió con los judíos participaban de todas las actividades económicas,
tenían una intervención muy importante en el comercio, eran los prestamistas privilegiados de los grandes señores feudales o los reyes, y sin embargo, a partir de esta última fase de la Reconquista, como se hace de la confrontación religiosa el elemento identitario, como les decía, de un conjunto fragmentado de unidades políticas, no solo se van a expulsar a los moros, sino que se va a obligar a los judíos a convertirlos si no quieren ser expulsados. A modo de cierre, ¿qué podríamos recuperar o tener, qué cuestiones de las que hemos venido trabajando son fundamentales para pensar lo que pesa, digamos, más en la conquista de América? De la herencia medieval, lo que hay que tener en cuenta para pensar cómo se organiza la conquista de América tiene que ver con el legado del imaginario imperial, ¿no? Porque cuando uno tiene que pensar cómo se representan a sí mismos los conquistadores peninsulares o la monarquía de Castilla, la empresa de construcción de un orden que va a incluir territorios que están del otro lado del Atlántico, lo que tienen disponible como herramienta intelectual, diríamos, es la idea de imperio, el imaginario imperial, que supone una autoridad política que se proyecta más allá de las discontinuidades territoriales, ¿no? Y el imaginario imperial va a guiar un poco a la corona de Castilla en la organización de los territorios de ultramar. La otra herencia medieval es la feudalización tardía de la península ibérica, porque cuando Castilla respalde la empresa de conquista y colonización de los territorios americanos, vamos a tener una península ibérica en la cual las formas de organización de la economía agraria pasan por relaciones feudales de coacción extraeconómica del señor feudal sobre la familia campesina, ¿no es cierto? Y eso va a significar que la corona de Castilla y Aragón entra en el proceso de consolidación de las monarquías en un momento en el cual justamente la feudalización los va a obligar a dar una pelea muy intensa en el frente, digamos, del régimen señorial, ¿no? Si queremos fortalecer a las monarquías, la feudalización tardía va a ser un elemento adverso en ese proceso, ¿no? Y en relación a la feudalización tardía y a la lucha contra el régimen señorial, el tema de los poderes jurisdiccionales es fundamental. Digo, si hay que fortalecer a la monarquía, hay que tratar de restringir los poderes jurisdiccionales de los señores feudales. Pero ¿qué pasa? Cuando se inicie la conquista, la corona de Castilla va a respaldar la empresa conquistadora en el marco de un escenario donde los recursos son escasos. Por lo tanto, se va a tener que valer de los instrumentos disponibles para avanzar en la conquista, y el elemento institucional disponible es la encomienda, heredada de la reconquista de los territorios ocupados por los moros. Por lo tanto, una institución que tiene muchos elementos del régimen señorial. Y bueno, a medida que avance el proceso de organización del territorio colonial, la corona también va a tener que dar la lucha contra los conquistadores que reclaman para sí esas atribuciones ligadas al modelo señorial. La otra cuestión que es interesante pensar para ver cómo se estructura la relación con el otro en América y para marcar una diferencia es justamente, como les decía antes, que en el siglo XV el otro se identifica en clave religiosa. Y acá tendríamos que darle la razón a lo que dice Quijano, ¿no? Que la invención de la raza es un invento moderno que empieza a funcionar como un criterio clasificador de las poblaciones a partir de la conquista de América. Antes de la conquista de América, el otro es identificado en clave religiosa como el judío, el musulmán. No hay registro en las fuentes de referencias raciales, no se dice, bueno, tienen rostro oliváceo, como dice Quijano, que después va a ocurrir cuando se aplique la grilla sociorracial
a escala global. En realidad, en el siglo XV, el otro es el musulmán o el judío, no hay referencia al color de la piel. Y entonces, lo que hay que tomar como punto de partida en la reflexión de la constitución del racismo como racionalidad propia del eurocentrismo, como dice el texto de Quijano, es justamente, bueno, qué es lo que pasa con la incorporación de América a ese patrón global para que la idea de raza funcione como criterio clasificador de las poblaciones. Bueno, llegamos hasta acá. Si se les hizo larga, discúlpenme, no tenía forma de decir todo esto de manera más abreviada. En la próxima clase vamos a trabajar América durante el siglo XV, por lo tanto les recomiendo que lean la ficha de cátedra que armó la profesora Marina Caputo, así también pueden ir siguiendo la clase con algunos elementos tomados de la bibliografía, si es que pueden, y si no, bueno, hacemos lo que podemos. Como decía al principio, el modo de la virtualidad a veces parece que nos mete en una burbuja que nos hace ignorar la multiplicidad de situaciones que hay del otro lado de la pantalla, pero no crean que no pensamos en que muchos de ustedes a lo mejor no la están pasando bien, y bueno, por eso les decía que cualquier cosa que necesiten, escríbanos a nuestros correos personales y bueno, vamos a tratar de resolver todas las dificultades. Nos vemos la próxima.